Iniciamos entonces nuestra agenda académica con el conversatorio Historia de la Gastronomía Guatemalteca, un crisol de culturas. Para ello nos acompañan Su Excelencia el embajador Óscar Estuardo Villagrán, embajador de Guatemala en Colombia, nuestro chef Juan Manuel Rossi, que nos va a contar acerca de las delicias de la gastronomía de Guatemala. Está Erci Marlene Espinosa, que también va a intervenir contándonos acerca de Guatemala y su cultura. Voy a contarles un poco quiénes son las personas que nos acompañan. Óscar Estuardo Villagrán, embajador de Guatemala, ha trabajado como gerente general de instituciones públicas y privadas, consultor local e internacional, así como catedrático de la Universidad Francisco Marroquín, Universidad de San Carlos de Guatemala y Universidad Rafael Landívar. Ha elaborado y coordinado proyectos de pre e inversión con financiamiento del Banco Mundial, del BID y la Banca Guatemalteca y Centroamérica. Su hoja de vida es muy extensa, pero no los quiero demorar contando, y con su venia, señor embajador, voy a pasar a contar quién es Juan Manuel Rossi. De nacionalidad guatemalteca, estudió mercadotecnia y publicidad y cocina profesional. Es chef instructor profesional certificado por el Foro Panamericano de Asociaciones Culinarias Profesionales. Más de 26 años orientando cátedras en diferentes universidades de Guatemala y en su propia escuela Cook and Relax. Juez y coach en diferentes concursos y festivales gastronómicos. Participó en la creación del libro Guatemala, un templo culinario, publicado en el año 2014. Y nuestra invitada especial, Erci Marlene Espinosa. Entonces, vamos a dar inicio con este conversatorio. Le doy paso a nuestro chef Juan. Bienvenidos. ¿Aló? ¿Con este? Buenos días, ¿me escuchan? Sí, ok. Muy buenos días, como dijo la señora, mi nombre es Juan Manuel Rossi, soy chef y yo voy a hablarles de la gastronomía guatemalteca y el crisol de culturas que conlleva. Hola, hola, hola. Guatemala, la cultura gastronómica guatemalteca está formada de tres influencias principales. La primera es la maya, la gastronomía maya. Nosotros tenemos 22 etnias, cada una tiene su gastronomía independiente y diferente. También tenemos la segunda influencia es la influencia española, que cuando llegaron los españoles a Guatemala traían no solo la cultura o la gastronomía española, sino que también la influencia árabe y del resto de Europa. Y la tercera gran influencia de la gastronomía guatemalteca es la garífuna. En esta parte yo señalando aquí, en esta parte remarcada, se puede ver el departamento de Izabal. Por ahí se agrupa la cultura garífuna. Son personas que vinieron del Caribe como esclavos y trajeron su cultura gastronómica. En esa parte del país, la gastronomía es muy parecida a algo de por aquí, con mucho uso de coco, con mucho uso de plátano, mariscos, muchas sopas. Es muy enriquecedor. ¿Están proyectando? No. Se fue la imagen. Ok, ahorita continuamos. Esta mezcla de las tres culturas ha hecho que nuestra gastronomía sea muy rica y muy variada.
Entre las, bueno, aquí estamos. Voy a hablar ahora un poco de los ingredientes principales de nuestra gastronomía. El principal ingrediente de nosotros es el maíz. El maíz es un ingrediente ancestral, es más, en la cultura maya se dice que somos hombres de maíz. Y si ustedes ven, tenemos diferentes colores de maíz y es por eso que existen las diferentes tonalidades en las personas, porque depende del maíz con el que fueron hechos. Una de las cosas más importantes del maíz y que nos diferencia con el maíz en Colombia es que nosotros usamos la mixtamalización. ¿Qué es la mixtamalización? Es secar el maíz, desgranarlo, luego de desgranarlo se pone a hervir con cal y esto hace que se suavice. Luego de que ya hirvió, se lava y luego ya se puede usar. Se usa en multitud de platos, pero tal vez el principal uso es en las tortillas. La mixtamalización, además de suavizar el maíz, lo hace más digerible y además hace que le aporta un montón de calcio. Entonces, el consumir el maíz lo hace muy nutritivo además. Se usa, como les decía, en una gran variedad de platos. Aquí pueden ver a una señora que está torteando. Tortear es hacer tortillas, las hacen con las manos palmeadas y luego se cuecen en un comal de barro. Otro de los usos del maíz, uno de los múltiples usos es en los tamales. Tenemos tamales de muchos sabores, pero los principales son los rojos. Tenemos unos dulces que son con chocolate. También tenemos de frijoles. Nosotros les decimos frijoles a los frijoles. De frijoles negros, que son muy ricos. También con muchas hierbas. Nosotros les llamamos montes, pero son, por ejemplo, las hojas del whisky o algunas hojas que se pueden comer, se meten en los tamalitos y son muy ricas. Como les decía, otro de los ingredientes principales son los frijoles o frijoles. Nosotros usamos los negros, son los que más usamos. Pero también existe una gran variedad de colores, hay blancos, hay rojos y también están estos otros de colores que se llaman piloyes. Los piloyes son unos frijoles más grandes, más consistentes, digamos, muy ricos, muy ricos. Y una de las formas en que comemos los frijoles son los frijoles volteados, así les llamamos nosotros. Se cuecen los frijoles, luego de que se cuecen, se licúan, se cuelan y después se ponen a freír en aceite. Y se fríen y se fríen y se fríen hasta que se vuelve como un puré espeso y eso con el mismo sartén se le da vuelta para formar la maleta de frijoles, así le llamamos a eso. Y se usa como para untar, se puede usar como un dip, pero como para untar en tostadas o en pan. Es parte indispensable de nuestros desayunos. Otro ingrediente principal y ancestral es la calabaza o ayote. Los ayotes no solo se come la carne, sino que especialmente se usan las semillas. Con las semillas se espesan nuestras salsas. Y del ayote salen las semillas de ayote o de calabaza y también usamos las semillas de ajonjolí, sirven para espesar nuestras salsas. Son muy usadas. También el ajonjolí
es usado para decorar. El ajonjolí no es nativo, el ayote sí. Y una cosa que me pareció muy interesante es que desde la cultura maya se siembran las tres plantas juntas. Primero se siembra el maíz, a cierto grado de crecimiento se siembran los ayotes y a cierto punto de crecimiento se siembran los frijoles. Y entonces esto lo que hace es que las tres plantas se protegen entre ellas, se protegen y se abonan entre ellas. Y se protegen de los roedores, porque como el whisky es rastrero, entonces, y los frijoles se enredan en la milpa. La milpa es la planta del maíz. Entonces se protegen de los roedores y de las plagas y se abonan a ellos mismos. Por eso en las culturas mayas les llaman las tres hermanas. Siempre se siembran juntas. Otro de los principales ingredientes desde la época de los mayas, desde la época clásica maya, es el cacao. Ahí está incluso el glifo que representa la palabra cacao. Y dos ejemplos de chocolateras. La primera está en el Museo Nacional de Arqueología y tiene la característica que la tapa incluso se enrosca a pesar de ser de barro. Es una belleza. Y está pintada de azul, que era un color muy importante. Esa, en la historia de las dos vasijas, se puede, ahora que ya se puede leer los glifos, se dice que está dedicada al rey con su nombre y todo el asunto, y que era para el chocolate. Una de las cosas importantes del chocolate es que tiene un proceso muy particular. Primero, al centro vemos la fruta. La fruta, al partirla, los granos tienen un mucílago que hay que ponerlo a fermentar para podérselo quitar. Luego ya se seca, se tuesta, se pela y se muele para hacer el chocolate. Otro ingrediente principal es el tomate y el miltomate. No son parientes, no son de la misma familia. Perdón. Y los dos se usan muchísimo en nuestras salsas. Nuestras salsas se llaman recados. Muchas gracias. Se llaman recados y por lo general usamos el tomate y el miltomate asados. Se asan en un comal sin grasa y eso le da un sabor muy particular. Perdón. Otro de los ingredientes principales que nosotros tenemos es el uso de los chiles. Tenemos dos tipos de chiles. Los chiles que no pican o que casi no pican, como por ejemplo el chile huaca y el chile pasa, que son básicamente para darle color, espesor y un sabor muy particular a las salsas, a los recados. Y después tenemos los chiles picantes. Por ejemplo, tenemos este chile chiquito que se llama chiltepe, que aunque es chiquitito, pica muchísimo. Y el chile de Cababón, que se conoce también como chile de cobanero, pero es de Cababón. Y tiene la característica que se asa primero. Entonces da a las comidas un sabor ahumado muy, muy característico y muy especial. Enfrente está entero y en la parte de atrás
En la parte de atrás está molido y puesto entre hojas secas de maíz. Así se vende y así se conserva. Se usa en muchas preparaciones. Ese sí es muy picante. También los aguacates. Tenemos muchísimas variedades de aguacates, desde estos enormes hasta unos chiquititos que tienen mucho sabor. Todas las variedades se usan muchísimo. Ahora me gustaría hablar un poco de las herramientas y utensilios básicos en nuestra cocina. El primero perdón, no sé qué me pasó. El primero, el chile, el olor del chile. El primero es la piedra de moler. Las semillas, los tomates asados, la cebolla asada, el miltomate, todo lo grande que se necesita moler, se muele en la piedra de moler. También hay algunas cosas que se muelen en mortero. La piedra de moler es una piedra que se usa desde el tiempo de los mayas y le da un sabor muy característico a la comida. Además, da una terminación un poquito más rústica, un poquito menos fina que una licuadora, pero es la licuadora ancestral. Y el otro utensilio que a mí me encanta, que ya lastimosamente se está perdiendo su uso, es el comal de barro. En el comal de barro no solo se hacen las tortillas, sino que se asan los chiles, se asan los tomates, la cebolla, todo lo que hay que asar va ahí. Y me gustó mucho esta fotografía porque ahí se ve cómo las tortillas están infladas. Existe la tradición en Guatemala que cuando una mujer echa tortillas, así se llama, digamos, las palmea y las echa en el comal. Entonces, cuando una mujer echa tortillas y las tortillas se inflan, ya está lista para casarse. Eso quiere decir que sí. Sí, ya puede. Cuando le sale, cuando se le inflan las tortillas y sabe hacer arroz, ya estuvo. Las tortillas se comen en los 3 tiempos. Las tortillas acompañan nuestro diario vivir. Por ejemplo, en el campo, los señores que van al campo a cultivar llevan 10, 12, 15 tortillas, así en rimero, puestas una encima de otra. Eso se llama un muñeco de tortillas. Y ellos llevan su muñeco de tortillas, un poco de sal, un poco de chile, frijoles, y si bien les va, o un pedazo de pollo, o alguna preparación con montes. Esto, como es un carbohidrato, entonces sirve para que las personas estén llenas de energía y tengan mucha energía para trabajar en la tierra. Entonces ayuda muchísimo. También la gente más pobre consume, digamos, tortillas con aguacate también, justamente por la energía que produce. El café es otro de nuestros productos principales. Es igual de bueno que el de Colombia. Es súper importante, no puede faltar en nuestra dieta. Se usa mucho a todas horas del día. Y ahora quiero platicarles de cómo
¿Cómo comemos nosotros en Guatemala? En Guatemala comemos todo el día. Digamos, empieza el desayuno con frijoles, con plátanos fritos, con huevos en alguna preparación, queso, crema, tortillas, por supuesto, café. Y también tenemos, por ejemplo, los caldos son súper importantes en nuestra gastronomía. Tenemos caldos desde mariscos en el Atlántico y en el Pacífico también, y tenemos caldo de res, caldo de pollo, caldo rojo, caldo blanco, y de diferentes sabores. Tenemos uno muy famoso que es de pavo, que se llama caquic, que es muy rico. Otra cosa que es muy importante es el uso de los recados. ¿Qué es un recado? Un recado, nosotros les llamamos recados, toda el área maya, el sur de México, toda Guatemala, parte de El Salvador y de Honduras, se le llama recados a las salsas. Y se hacen guisos, por ejemplo, hay guisos de todos los colores, hay verdes, hay rojos, hay naranjas, cafés, incluso casi de un café muy, muy oscuro. La comida húmeda en Guatemala, por lo general, no se usa la comida seca, siempre tiene que tener un recadito, un chirmol, que un chirmol es como es una salsa pero fría. Es, digamos, tomate asado, pero después pelado, cortado en cuadritos, con cebolla asada y cortada en cuadritos. Eso se mezcla con limón y con culantro, que creo que ustedes les dicen cilantro. Y se hace esto que es un chirmol, que se acompaña con carnes, con una tortilla, prácticamente con todo. Y hay chirmoles picantes y no picantes. Entre las hierbas que les mencionaba, no logré encontrar cómo se llama esto en Colombia. Nosotros le llamamos huisquil. ¿Así? Ok. Ok, perfecto. Pues los huisquiles nos los comemos todo. Las hojas, los brotes y la fruta en sí. Las puntas son muy ricas y es uno de nuestras hierbas o montes que se comen mucho, con diferentes salsas, pero tal vez la salsa más común y más representativa, digamos, es el iguaste. El iguaste es una salsa que es hecha de tomate y cebolla y luego se espesa con pepitoria. Y entonces queda una salsa muy rica, cafecita, muy, muy rica. Se acompaña con muchas plantas, con muchas preparaciones, pero especialmente con las hierbas y los montes. A media mañana o a media tarde, nosotros siempre tenemos algo que nosotros le llamamos refacción. La refacción es la merienda en la mañana y en la tarde. Como les decía, nosotros comemos el día entero y tenemos mucha variedad de atoles. Tenemos atol de maíz, de habas, hay atol blanco, hay un atol que es ligeramente fermentado, tenemos atol de arroz en leche con chocolate. Hay muchísimas variedades de atoles, son muy importantes en nuestra cultura. Y se acompañan por lo general de pan dulce o de alguna otra cosa. Nuestro pan dulce, aquí tenemos pan salado, el de abajo se llama pan francés. Nosotros le decimos pan francés, pero es un pan salado. Y el pan dulce es muy famoso
Tenemos unas como galletas con ajonjolí arriba que se llaman champurradas y tenemos diferentes tipos de panes que realmente varían muy pocos uno del otro, exceptuando la forma, y son muy ricos y sirven para acompañar el café o el atol. Y cuando hay mucho frío, el chocolate. Otra cosa que se usa para las refacciones o incluso para las cenas son los antojitos. En esta fotografía podemos ver, enfrente hay tacos. Los tacos son por lo general rellenos de papa con un poco de carne, fritos y se acompaña con una salsita y queso y crema. Al lado tenemos tostadas. Las tostadas son tortillas tostadas que se acompañan de 3 cosas, o de frijoles, o de salsa de tomate, o de guacamole. Siempre con cebolla, perejil y queso seco. Atrás tenemos más guacamole. De este lado tenemos unas dobladitas, que las dobladitas las hacemos de papa con carne, con pollo, con res. Y en el centro tenemos un antojito dulce, que es una maravilla, que se llaman rellenitos. Es plátano cocido, luego machacado, se hace como una tortilla, se rellena de frijoles refritos, pero dulces. Se les pone un poquito de azúcar, se doblan, se hace como una formita, como una bolita alargada, luego se fríen y se acompañan con azúcar encima. Son muy ricos. Aquí abajo pueden ver una foto de los rellenitos más clara, donde se ve el relleno. A la par tenemos empanadas de leche. Las empanadas son hechas de manjar de leche y están hechas de un maíz que se llama salpor, que es un grano un poco más grande, es muy ricas. Y tenemos postres de influencia más española, como los buñuelos y las torrejas. Las torrejas son de esos panes dulces que les enseñé antes, partido a la mitad, se le saca relleno, el migajón, se rellena de manjar con pasas, se moja el pan un poquito en vino, se tapa, se envuelve en huevo, se fríe y después se pone en un almíbar y se decoran con azúcar pintada rosado y ciruelas. Entre los dulces típicos tenemos una gran variedad. Nuestros dulces típicos son muy famosos. Tenemos en estas fotos, tenemos los hechos de miel, tenemos bolitas de miel, tenemos bolitas de una fruta que se llama morro, que es muy rica. También tenemos entre los hechos de fruta, que son los del centro, tenemos dulces de guayaba, de naranja confitada, higos confitados, entre chilacayote, que es un pariente del chayot, ese grande, del huicoy, y de la calabaza. Sí, es una variedad de calabaza específica. Y también tenemos los dulces hechos de leche. Son muy famosos, por ejemplo, esos alargaditos que se ven atrás, que son, se llaman canitas de leche. Una canita es una pierna, se llaman canitas de leche, están hechas de leche cocida y cocida y cocida hasta que se deshidrata y queda como una pastita. Eso se le da la forma y se pone a secar para que quede el dulce de leche un poco más consistente. También se hacen bolitas de leche, pero con canela, con alguna semilla como manías o nueces en algunos casos.
Y ahora me gustaría hablar de los platillos que están considerados patrimonio cultural intangible de la nación. Entre ellos tenemos el pepián. El pepián es un platillo delicioso. Está hecho de pollo, de cerdo, de costilla, de res, por separado, conjuntas. Se usan, se le ponen verduras, se acompaña de verduras como el huisquil, ejotes, papas. Y esto se cuecen las carnes y en ese mismo caldo, en ese fondo, se le agrega tomate asado, mil tomate asado, cebolla, un poquito de ajo, especias como canela, un poquito de canela, un clavito de olor, pimienta negra, y eso se asa también, todo eso se muele, se cuela y se espesa con pepitoria y ajonjolí molidos. Primero tostados y después molidos. Y eso le da una salsa espesa muy rica. Como hay mucha diversidad en nuestro país, cada quien hace el pepián a su modo. Lo puede encontrar desde muy líquido como una sopa hasta muy espeso. Hay gente que lo hace en algunas regiones del país, lo hacen más rojo y en otros más oscuro. Incluso en las partes fronterizas con México le echan incluso un poquito de chocolate. Es muy rico. Se acompaña con tamalitos de masa y arroz. Como pueden ver, aquí también vemos 3 carbohidratos en la misma comida. Los carbohidratos son muy importantes. Este es el chojín. El chojín es una especie como de ensaladita, como es como una ensalada, está hecho de rábanos picados con cebolla, con culantro o hierbabuena, con mucho limón, y se le puede poner buche, que es la parte de aquí del cerdo, o se puede usar también chicharrones picaditos, queda absolutamente delicioso. Esto es más como un antojito, como una entradita, no se usa de plato fuerte. El fiambre. El fiambre es la comida que se come el 1 de noviembre, el Día de los Santos Difuntos. Y es un plato muy tradicional de Guatemala. Realmente no se sabe su origen, pero es un plato que tiene una parte que es un curtido de verduras, con muchas verduras, tiene remolachas, tiene ejotes, zanahorias, cebollitas perla curtidas, pero además tiene toda suerte de embutidos, de quesos, tiene huevo duro, tiene aceitunas, alcaparras, tiene luego espárragos, palmito. Es una ensalada que es una mezcla de muchísimos ingredientes. Yo he oído de fiambres que tienen 100 ingredientes. Es como una tradición familiar. Cada familia se pelea por cuál es el fiambre más rico. Hay fiambres blancos sin remolacha y hay fiambres rojos con remolacha. Los hay un poco más dulces, los hay un poco más salados. Cada familia le pone su toque particular. Se acompaña de un aderezo, una vinagreta que se llama caldillo, que está hecho de el fondo donde se cocieron las carnes, reducido, y tiene jengibre, y tiene un montón de especias, y tiene el vinagre de las latas, entre otras cosas. Es una costumbre muy, muy guatemalteca
del 1 de noviembre. Ahora el subanik. Subanik quiere decir Suban, tamal, ik, chile. Es un plato ancestral y si lo viéramos desde la cocina moderna, podríamos decir que es una descomposición, ¿no? ¿Cómo se llama cuando separan los ingredientes? Una deconstrucción de un tamal, gracias. Es una deconstrucción de un tamal. Por un lado tenemos las carnes cocidas con el recado, envueltas en hojas. Es muy interesante porque, digamos, la olla de barro, que se llama paste, tiene cibaque, no sé si aquí existe el cibaque, pero son unas fibras muy largas de origen vegetal, y entonces son unas tiras largas, se trenzan en una punta, se ponen al fondo de la olla y luego se abren y se ponen las hojas de tamal así adentro, luego se ponen las carnes, que por lo general son 3, de res, de pollo y de cerdo, y se le echa recado, que es un recado de tamal, un poquito más picante, y se cierran las hojas y se amarra para que quede como está en la foto de al lado. Esto, la parte que a mí más me gusta de este plato es la forma de cocerlo. Tradicionalmente se hace en la noche anterior, los hombres de la familia hacen un hoyo en la tierra, un hoyo profundo, y lo llenan de leña y le prenden fuego. En la mañana queda solo la brasa, una capa de brasas como así. Se pone piedra volcánica y encima se pone la paste. Se tapa con hoja, se hacen tamalitos de masa que se ponen arriba y luego se cubre con hojas y con tierra. Y se entierra por el número de horas que se necesite para cocerlo, dependiendo del tamaño. Y luego se desentierra y está cocido como al vapor, pero es una técnica que a mí me parece maravillosa. Es uno de los platos, además, que más me gusta por la técnica, me gusta por su sabor. Es un plato realmente maravilloso. Otro de los platos que son muy importantes en Guatemala es otra ensalada que se llama piloyada. Está hecho con esos frijoles grandes, rojos o con pintitas, y se acompaña con embutidos, con carne que puede ser de cerdo, de pollo, con una vinagreta, y se sirve decorado con rodajas de huevo. Eso es muy característico de la ciudad de Antigua Guatemala. Otro postre muy famoso en Guatemala es el mole de plátano. El mole de plátano son tajadas de plátano fritas y luego se hace un recado que está hecho de tomate y miltomate, especias, azúcar, chocolate, y es una salsa muy espesa, muy rica, y se decora con ajonjolí. Esto es un postre, se usa para la refacción de la tarde o para cerrar con broche de oro en una comida. Y pues hasta ahí llegamos. Espero haberles dejado una idea de qué es nuestra gastronomía. Los esperamos en Guatemala con los brazos abiertos para que puedan probarla como debe de ser. Muchísimas gracias. Excelente presentación del chef.
para darles a conocer un poco de la rica historia y diversidad cultural que tiene Guatemala. La gastronomía guatemalteca es un reflejo de esta historia milenaria que, como bien lo explicó el chef, combina los elementos, ingredientes y técnicas ancestrales, la época precolombina, influida por la colonia y la época moderna, que indudablemente está generando un gran potencial para Guatemala. Yo vengo del Instituto Guatemalteco de Turismo y desde INGUAT estamos trabajando el turismo gastronómico como uno de los pilares esenciales y prioritarios para dar a conocer a Guatemala en el mundo como destino turístico gastronómico. Y eso implica mostrarles nuestra riqueza desde las diferentes regiones turísticas, recorrer el país a través de la gastronomía nos permite conocer todo el proceso, toda la cadena de valor, desde las siembras, los cultivos, el proceso de cultivo del maíz, el proceso de nixtamalización, el de molerlo en las técnicas o en los utensilios también ancestrales, como lo mencionó el chef, la piedra de moler, y el comal, y que nos lleva a que el turista, a que quien nos visite o cuando nos visiten tengan la oportunidad de conocer las fincas, los cultivos, también conocer nuestros mercados, esos colores que nos representan, donde hay toda una combinación de sabores, de olores, agradable a la vista, los diferentes tipos y colores de maíz. Visitar nuestros mercados definitivamente es una experiencia que no se deben de perder cuando visiten Guatemala, donde podrán también compartir con las personas, la gente de Guatemala, al igual que los colombianos lo hemos constatado acá, somos muy cálidos, muy hospitalarios, le atendemos y compartimos en la medida que quieran saber más de los productos, de los ingredientes, y llevarlos así a incluso poder practicar o tener una experiencia, una cercanía del proceso de la gastronomía, de poder pues echar tortillas, como lo vimos ahí, poder aprender que tiene toda una técnica y que también se va perdiendo en algunos lugares, pero que se busca siempre resaltar porque es algo tradicional y que, como lo escuchamos, es parte de nuestra gastronomía cotidiana, es decir, nuestra alimentación está basada en el maíz y la tortilla nos acompaña en todo momento del día. De hecho, hay personas que dicen si el plato lleva maíz no hay que acompañarlo con tortilla, pero es imposible para muchos de nosotros, siempre el tamal incluso lo comemos con tortilla, y eso implica que les podamos dar una experiencia completa de conocer todo el proceso gastronómico, todos los actores para nosotros de turismo. Buscamos que la gastronomía no solamente se muestre en la riqueza de los platillos que degustamos, sino en participar de todo el proceso, el conocer el proceso, el valorarlo, el saber cómo influye la región turística, el clima, los ingredientes, en lo que encontramos a lo largo del país, en el Caribe o en el área de la cultura maya viva, en el altiplano o en la región central. Las 7 regiones turísticas del país los esperan con una diversidad de platillos y con esa oferta gastronómica en la que, como les digo, podemos acceder a conocer el proceso, pero también a la cercanía con las cocineras ancestrales, con nuestros chefs que pueden mostrarnos las técnicas y aprender un poco de cómo preparar esos platillos que después vamos a degustar. Muchas gracias. Buenos días, soy el embajador de Guatemala en Colombia. Para nosotros es un honor haber sido invitados a estos días en Popayán y nos sentimos pues muy agradecidos del espacio y de la oportunidad. Aparte de ser representante del pueblo de Guatemala en Colombia, yo soy representante de los que comen esa comida. Sí.
Nosotros tenemos una característica muy particular, como bien lo explicaron tanto el chef como Ersi, es que una de las influencias más importantes viene de la cultura maya. Si ustedes se recuerdan, en el pasado la cultura maya, la cultura azteca y la cultura inca eran quienes gobernaban y estaban en los territorios. La cultura maya comienza 7000 años antes de Cristo y termina 2000 años antes de Cristo. Entonces todos esos procesos ancestrales, todas esas costumbres ancestrales son milenarias. Nuestro país es un país, Guatemala, que se parece muchísimo, muchísimo a Colombia, solo que con algunos pequeños ajustes. Guatemala es 11 veces más chiquito en territorio del tamaño de Colombia. Guatemala además tiene 22 pueblos originarios, pueblos indígenas, como ya se explicó, los cuales cada uno está situado en una parte del territorio, en la parte geográfica, y cada uno de esos pueblos tiene sus costumbres culinarias y gastronómicas. Yo creo que la oportunidad, como se mencionaba, de conocer nuestra cocina es una oportunidad tan grande como la oportunidad de nosotros de conocer la cocina colombiana. Es decir, tenemos además una ciudad que yo le digo que es muy gemela a Popayán, que se llama Antigua Guatemala, que imagínense cómo nos parecemos, que Antigua Guatemala fue fundada 2 años después que Popayán. Es decir, eso quiere decir que son ciudades de casi 500 años en donde la influencia de nuestros pueblos, pero la influencia española, también contribuyó a la conformación de esos platos tan exquisitos y de esa gastronomía tan exquisita que otra vez tienen ustedes y nosotros en menor escala tenemos. Otras 2 características particulares del país es que de los 17 millones de personas que somos, el 52% son pueblos indígenas, que viven como pueblos indígenas, respetando sus costumbres. Eso quiere decir que 9 millones de guatemaltecos tenemos origen indígena y al final de cuentas todos nosotros somos una mezcla en donde parte de nuestras raíces vienen de esas culturas y de esos pueblos. Pero entonces hay una mezcla dentro de nuestro quehacer en nuestro día a día de aspectos culturales, porque se pueden ustedes imaginar la fortaleza de esos pueblos actuando activamente dentro de nuestro quehacer diario y en donde las tradiciones se han ido moviendo de generación en generación. Los olores de nuestras cocinas, los olores a leña, los olores a los comales, los olores de las cocinas de nuestras abuelas, los tenemos impregnados. Entonces nosotros somos, al final de cuentas, una cultura que puede enseñar mucho, que puede mostrar mucho. Pero también somos una cultura que nos gusta muchísimo aprender. La invitación que recibimos de parte de ustedes, lo repito, es un honor el que haya una pequeña representación de guatemaltecos aquí compartiendo con ustedes, nos hace sentirnos muy afortunados y sobre todo, el poder compartir y el poder aprender. No dejen, si hay oportunidad de visitar Guatemala cuando sea oportuno, el Instituto Guatemalteco de Turismo tiene una agenda y una estrategia muy importante en estos nuevos años de futuro, en donde lo que queremos es mostrarnos al mundo. Y quienes han tenido la oportunidad de conocer Guatemala, con las disculpas del caso de lo que voy a decir, porque va a sonar presumido, pero realmente no es eso, sino somos una perla en bruto que tiene muchísimo que mostrar. Y termino con esto. Van al norte del país y tenemos ruinas mayas. Recorren la geografía, tenemos pueblos originarios cuidando su territorio. Tenemos 2 lagos, un lago que se llama un lago de Atitlán, que tiene 3 volcanes en medio del lago. Tenemos volcanes activos. La ciudad de La Antigua a 50 kilómetros de la capital. Las playas atlánticas pequeñas, pacíficas grandes. Tenemos entonces la oportunidad de ofrecer un mundo de muchas culturas, de muchas diferencias, de muchos aspectos geográficos y sobre todo somos, al igual que ustedes,
personas calurosas que le damos la bienvenida a los que nos visitan. Bienvenidos a Guatemala, gracias, buenos días. Vamos a hacer ronda de preguntas. Bueno, yo quisiera preguntarles, lo primero es que ha sido una sorpresa, no tenía tanto detalle de tanta riqueza gastronómica en Guatemala. Y me gusta mucho todo el tema de la ancestralidad que se ve en la preparación del ingrediente, la comensalía. Y tengo una pregunta, ¿cómo han hecho para articular todo el tema de normatividad, el tema de seguridad de los alimentos, que a veces es complicado porque como que atenta en algunos momentos con la ancestralidad, con la tradición? Entonces la cocina de leña está siendo perseguida, el uso del nixtamal. Nosotros en Antioquia tenemos una cosa parecida que llamamos el mote, que es con ceniza, y la tienen prácticamente extinguida. ¿Cómo han hecho ustedes para evitar que esa normatividad afecte esa ancestralidad y esa tradición? Gracias. Yo creo que puedo empezar contándole que desde turismo, en el sector turístico gastronómico del país, que está organizado desde hace muchos años, se apoya toda esta mejora en las técnicas, manteniendo las técnicas ancestrales, pero capacitando a las cocineras, a todos los que participan en el proceso, en las normas y los estándares de calidad que implica la alta cocina. Así que ahí pues tenemos el Instituto Técnico de Capacitación, con quien trabajamos muy de la mano en capacitar en técnicas de seguridad alimentaria, de preparación de alimentos. Y desde el mismo Instituto de Turismo también apoyamos al sector turístico gastronómico, a toda la cadena, en cursos, en capacitación en diferentes temas. Y puntualmente en para nosotros es muy especial, precisamente porque valoramos y rescatamos y promovemos esa riqueza cultural que tiene el país, y hacemos o buscamos que estas técnicas ancestrales se mantengan, pero no por eso dejar de lado el tema de la mejora y de la calidad en la preparación de acuerdo a estándares internacionales. No sé si quieren completar. No, yo creo que usted lo dijo todo. Es muy importante lo de las reglas de la higiene y eso, pero también es un poquito complicado ir a los pueblos originales y decirles eso. Va un poco en contra de su cultura. Es un tema complicado. Yo lo voy a complicar más. Hay mucho uso de leña. Eso provoca deforestación. Entonces, ¿hay alguna norma que evita la deforestación? Se ha hecho muchísimo trabajo en la implementación de cocinas ahorradoras de leña. Es decir, porque eso de alguna forma, pues, no nos consume tanta leña. Pero eso lo que está provocando es que se pierdan algún conjunto de costumbres. Por ejemplo, lo decía el chef, el uso del comal para poner las tortillas, para tirar las tortillas, el sabor ahumado de la comida por la leña y todo esto. Entonces, porque entonces ahora hay cocinas más eficientes, que contaminan menos, pero se están perdiendo las tradiciones. Entonces, hay mucho esfuerzo se está haciendo mucho esfuerzo en mantener esas costumbres, pero ser más responsable con el ambiente también, porque por el tema del humo, el tema de la contaminación a las personas que cocinan sobre esto, el tema de los comales de barro, perdón, del barro para cocer los frijoles. Entonces es una cosa entre la tradición y la contaminación o la no deforestación. Esto es un esfuerzo que el Estado está empezando a hacer, de ver cómo se manejan más bosques manejados para que entonces se pueda extraer la leña y llevarlo. Esto también está muy incidido por los niveles de electrificación que existen en el país, porque muchos de los pueblos originarios la cobertura eléctrica no es completa.
Entonces el uso de leña tiene esa contradicción. Finalmente, me parece que es una excelente reflexión porque hay que respetar las costumbres, pero por el otro lado, la preservación al ambiente es relevante. La inversión en temas de reforestación se está cambiando la tendencia para ser más agresivos y el cumplimiento de normas pues es un cumplimiento, pero termina siendo, y termino con esto también, un tema de pobreza. Es decir, entonces, porque nuestros pueblos, especialmente los pueblos originarios, es donde más pobreza existe y más exclusión existe. Entonces hay que hacer intervenciones, porque son familias que lo que tienen es un pedazo de tierra para cultivar maíz, para cultivar frijol, para cultivar huisquil, con algún tipo de animal para ser parte de la dieta, pero no necesariamente cubre los niveles de nutrición que se necesita. Entonces es un tema bastante complejo en donde lo que debemos y estamos buscando es el cumplimiento de la norma, mantener la estructura gastronómica y por lo tanto pasar de tradición y años de tradición. Gracias por la pregunta. Bueno, muy buenos días, muchas gracias por todo esto que nos da la oportunidad de conocer, de aprender, de intercambiar ideas. Yo soy pediatra y a mí siempre me ha preocupado que toda esta ancestralidad, toda esta naturalidad con que deben iniciar los niños la comida, porque es que estos somos. Comemos maíz desde que nacemos, comemos frijoles, arroz, bueno, lo que tengamos a mano en últimas, porque también es una cuestión también de limitación de recursos, pero me preocupa que cada vez las familias se quedan sin elementos básicos para promover estas comidas naturales, que en últimas tienen un procesamiento, pero es mínimo, y nos están bombardeando de toda esta cantidad de comida chatarra, llamamos nosotros. Hay limitaciones para eso, pero veo que de pronto la oportunidad está de pronto en la educación de los niños. O sea, si a un niño le enseñamos a comer bien, bueno, bien, vamos a mirar qué podría ser bien, pero esto es lo que necesitamos comer, porque estas culturas se han mantenido milenariamente y ya vemos todos los problemas de salud que tenemos ahora, y ya al final decir, no, es que usted no coma esto y esto. Está toda la variedad porque es los recursos lo que nos ha dado la naturaleza. Entonces quisiera de pronto mirar qué posibilidad, o sea, se han podido involucrar también en la educación en los niños, en las escuelas, volver con las familias a tener estos espacios, no solamente para el chef, para el que podemos venir y tenemos cierta cultura, sino que también dejarlo en la parte de lo básico de la educación para la salud. Gracias. Le voy a dar mi opinión. No solo es gastronómico, es cultural. Por ejemplo, un traje típico, nosotros le llamamos traje típico, traje regional, hoy en día es tremendamente caro. Entonces las nuevas generaciones no quieren usarlo, prefieren un pantalón y una blusa que usar el traje original. Digamos, los hombres ya prácticamente no lo usan. Solo en algunos pueblos muy específicos todavía lo usan. Y lo mismo pasa con la comida y con la cultura en general. La tecnología, todo el mundo tiene celular y entonces van estandarizándose y perdiéndose todas esas raíces maravillosas que nos hacen únicos y especiales. Yo siento que es un problema que hay que tratarlo y ya, lo antes posible para que no se pierda. Por ejemplo, hoy en día prefieren usar un comal de lata que un comal de barro, porque el comal de barro se rompe
En cambio, la lata le va a durar 5 veces más, si no más. Solo por ponerle un ejemplo. Entonces, yo siento que es un problema complejo, que hay que fomentar la educación para que hayan, obviamente, ciertas mejoras y que haya un avance, porque tiene que haber, no nos podemos quedar estancados, pero tiene que haber una educación para que la ancestralidad, las raíces no se pierdan. Es súper importante. Cuando uno vive en un país como Guatemala, en donde los pueblos originarios tienen un peso específico muy importante, muy relevante, donde la marginalidad y la exclusión se manifiesta más en esos pueblos, tenemos que vivir también ante una realidad que se llama desnutrición crónica de los niños. Entonces, sin duda, hay dos elementos que tienen que intervenir en este proceso. Uno es la educación, pero la otra son las oportunidades para la generación de ingresos de calidad para la gente. Si nosotros volteamos a verlo, nos encontramos con que la exclusión es más marcada en el área rural, en mujeres indígenas, que son las madres. Entonces tenemos un problema de fondo que hay que abordar. Parte de la estructura nueva, parte del nuevo enfoque es atender los problemas de desnutrición crónica, porque ojalá pudiera ser comida chatarra, es que muchas veces no hay un balance alimenticio para los niños y las niñas. Eso se asocia con temas como acceso a salud, acceso a agua potable, acceso a temas de… Entonces, la respuesta está encontrándose por algún conjunto de líneas de intervención del nuevo gobierno de Guatemala, en el cual nosotros definimos como 4 cosas prioritarias. Uno, primero, es el tema de que no deben existir niños desnutridos crónicos en el país, lo cual es muy complicado. Sí, además son intervenciones de largo plazo. El tema de la educación, el tema del acceso a la salud y a todos los servicios complementarios. Y eso termina teniendo además, entonces, otro elemento que es muy relevante es las oportunidades de empleo. El turismo comunitario, el turismo gastronómico son respuestas que nosotros hemos empezado a encontrar para generarle ingreso a la gente. Es decir, porque podemos hacerlo muy lindo, pero si la persona no tiene que comer, entonces nos metemos. La comida chatarra es un problema, sin duda, pero para efectos de nosotros es un problema no muy relevante en vista de la realidad. Entonces me parece que es un aporte muy relevante lo que hay que tener, porque todo esto sí es parte de una respuesta, pero responde también a oportunidades de desarrollo y responde también al rescate y a la revalorización de esos lugares rurales, de mujeres indígenas que tienen que tener la posición que les corresponde. Gracias. Yo también quería aportar desde la parte gubernamental. Creo que es importante fortalecer la organización comunitaria para que sean las comunidades quienes decidan en todos los temas y obviamente en el tema gastronómico o puntualmente de la alimentación escolar. Guatemala tiene un programa de refacción y de desayunos escolares que empezó desde lo central, enviando galletas o enviando el mismo atol de todos los días, donde los niños se aburrían y luego ya lo terminaban odiando porque era todos los días del año. Pero se ha ido descentralizando y actualmente hay juntas escolares y comunidades, padres organizados que reciben la aportación económica y deciden, de acuerdo por supuesto a lineamientos del Ministerio de Educación, del Ministerio de Salud para la dieta de los niños, ya deciden qué alimentos les van a dar, tomando en cuenta las hortalizas que se cosechan en el lugar, tomando en cuenta los productos y la dieta, la alimentación que se consume en lo local. Esto permite, creo, no solo mejorar la alimentación, sino que adecuarla a las necesidades de los niños, pero por supuesto, como todo, hay que mejorarlo y en eso, tengo entendido, está
Yo soy de turismo, pero en lo que trabajamos en el sector, sé que se está fortaleciendo la organización comunitaria para que tenga más participación y para que decida sobre las necesidades locales. Embajador, yo quiero, en nombre de la Corporación Gastronómica, en nombre del pueblo de Popayán, agradecerle a usted, al INGUAT, a toda la delegación que lo acompaña por su presencia aquí en la ciudad de Popayán y en nuestro Congreso Gastronómico, y que lleve un mensaje al pueblo guatemalteco de agradecimiento por su presencia aquí. Yo sé que es un esfuerzo grande y van a dejar huella, es una presencia aquí memorable la participación de ustedes. Entonces, nuevamente todo nuestro agradecimiento y pido un aplauso muy grande para la delegación de Guatemala en Popayán. Muchísimas gracias, embajador, muchísimas gracias a Irving, muchísimas gracias, Juan. Los invito a que pasen acá al auditorio. Antes de continuar con el siguiente conversatorio, me permito invitar a Ana Mercedes Vivas. Ana Mercedes, junto con un equipo de la Corporación Gastronómica de Popayán, se encargan de organizar la agenda académica, pero es en cabeza de ella que está la responsabilidad de la agenda académica, y ella quiere contarnos un poco lo que va a ser esta agenda académica y por qué el enfoque en el cual se hizo toda la organización de la agenda académica. Entonces, le doy paso a Ana Mercedes Vivas y ya en un breves minutos empezamos con el siguiente conversatorio. Buenos días. Ante todo, agradecer al Comité Académico y a la Presidencia de la Corporación. El Comité Académico del Foro está conformado por Claudia Ledesma, por el profe Higuera, por Leandro Carvajal, por nuestro presidente, y yo soy simplemente un buen gato con botas. Eso es lo que soy. Pero sí me parece importante que hablemos de por qué el foro durante estos 3 días va a tratar el tema de la ancestralidad. Y hay un marco conceptual que se los voy a leer muy rápidamente con una cita de un chef español que dice: la cocina no tiene fronteras, pero ha de tener raíces. El objetivo central de este foro académico es explorar cómo hoy las mejores cocinas se inspiran en la ancestralidad en materia de productos, recetas, técnicas e inclusive herramientas para reinterpretarse y ofrecer a un cliente no un plato, sino una experiencia cultural. Todo convive hoy, en este escenario donde es posible vivir esas propuestas en los más sofisticados escenarios o regresar a los restaurantes populares con las portadoras de tradición o cocineras del lugar. Ahora bien, en este mundo de caminantes, las fronteras se diluyen en caminos y cada persona que cruza los viejos límites de un país a otro no solamente trae su paisaje a cuestas, como diría el maestro colombiano Pedro Ruiz, sino el sabor de su patria original. Camina con la nostalgia de su maíz, de la sopa que preparaba la abuela, con su sazón de las hierbas de su huerta. Entonces recorre las nuevas geografías y funde sus saberes con los sabores de su nuevo territorio. ¿Cómo entonces podemos hablar hoy de una ancestralidad, por ejemplo, en Colombia, sin pensar en el aporte de la inmigración de Venezuela? En medio de este cuadro multicolor de cocinas inspiradas en nuestros antepasados, de emprendimientos grandes y pequeños de la industria gastronómica, de sus sueños de los estudiantes de gastronomía que quieren ser nuevas estrellas Michelin, orbitan preguntas estratégicas alrededor de cómo la ancestralidad puede contribuir a la sostenibilidad del planeta, a la seguridad alimentaria, y si temas como la inteligencia artificial vienen a jugar un papel estratégico o no en responder las preguntas que nos hacemos para la supervivencia de la especie humana en materia de alimentación. De igual forma, cómo este devenir de la gastronomía se convierte en el eje del desarrollo turístico de un país como Colombia, pero ¿qué debería pasar para que ese desarrollo esté íntimamente ligado
al mejoramiento de las condiciones de productores, cocineras y en general las comunidades donde se apalancan las atracciones de nuestro país. Yo les doy la bienvenida a todos como espectadores. Le doy la bienvenida y el agradecimiento profundo. Aquí nadie dijo no voy porque tengo miedo o porque la situación. Aquí llegamos todos y es gracias al milagro que es Popayán. Quiero terminar invitándolos porque tenemos un nuevo espacio, viernes y sábado a las 4:30 en la Universidad del Cauca, edificio Bicentenario, piso 3, salón 5. Juan David Giraldo va a estar hablando sobre el gusto de la lectura y va a contarnos cuáles son esas publicaciones absolutamente indispensables para nuestra cultura gastronómica en este momento. Muchísimas gracias.